Amado Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad te damos gracias porque hoy nos permites nuevamente tener tu gracia, tu misericordia, tu bendición por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Padre, porque hoy nos brindas la oportunidad nuevamente de poder estar reunidos en la continuación del estudio de tu palabra. Gracias, Padre. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que esta palabra sea de bendición y que sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti y que se haga viva, para que cada día sigamos adelante. Te pido y pongo en tus manos nuestra vida, nuestras familias, este lugar, este tiempo que lo consagramos a ti, para que el consejo de tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que cada día vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe en ti, juntamente con las armas espirituales que tú nos has concedido. Te pido, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo sea reprendido, atado y echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, y que ángeles de Jehová acampen a nuestro alrededor y que traigan gozo y que traigan ese regocijo en ti, Señor, que es nuestra fuerza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar acá hoy, siempre en la continuación del estudio bíblico correspondiente en el capítulo número 7, del versículo número 23 al versículo 29, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos, y siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Quiero que por favor me acompañes. La palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, versículo 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación, como les reiteramos, del estudio bíblico correspondiente, nos damos cuenta a través de este relato que el varón Esteban, en una forma, en primer lugar, con fe, con el pleno convencimiento de lo que él está exponiendo es la verdad. Y sin duda alguna, las autoridades ahí reunidas, llámese el sumo sacerdote Caifás,
los miembros del Sanedrín y los demás que estaban ahí, cada vez que escuchaban las palabras sabias, la exposición, cómo este varón era usado por Dios al recordarles los orígenes del pueblo de Israel, nos damos cuenta que ya en estos versículos, al pasar él, conforme iba dando esta semblanza de la historia del pueblo de Israel, llegamos a esta sección que nos habla de Moisés. En el anterior estudio que tuvimos, dimos a conocer varios datos acerca de Moisés. Y hoy en este versículo número 23 dice la palabra del Señor, como lo hemos leído, que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, nosotros nos damos cuenta desde el punto de vista bíblico que la numeración en sí, cada número pues lógicamente tiene su significado en lo que es tanto en la Biblia como en el idioma hebreo. Pero desde el punto de vista espiritual, o sea, bíblico, cuando dice acá, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, recordemos que en el relato bíblico, tanto en el libro de Éxodo como acá, todos conocemos la historia de Moisés, cómo fue que Dios le preservó la vida, que el Señor pues ya tenía un plan diseñado para que Moisés fuera el líder desde el punto de vista terrenal del pueblo de Israel. Y entonces dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, sin duda alguna en ese lapso de tiempo de la edad de Moisés, él lógicamente había sido creado e instruido en todas las costumbres, en la sabiduría, en el conocimiento de lo que era Egipto. Y por lo tanto dice que, mas sin embargo, estamos seguros, lógicamente, que Moisés nunca olvidó sus orígenes, porque él sabía en sí que no era egipcio, sino que era hebreo, o sea, israelita. Entonces, el número 40 acá simboliza un periodo de preparación, purificación, prueba o transformación de un nuevo comienzo, ya que la disciplina, el cambio de ciclo y la madurez se asocia a esto. En la edad personal, a los 40 años es una etapa de autoconocimiento, donde se reflexiona sobre las propias fortalezas y debilidades, soltando lo que ya no sirve. El número 40 en sí nos recuerda 40 días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el desierto. También nos recuerdan, como todos lo sabemos, de los 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Además, los 40 días que el profeta Elías caminó hasta el monte Horeb. Y recordemos también que después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, transcurrieron 40 días para su ascensión. Y dice acá en este versículo que a Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos. O sea, nos damos cuenta de la sinceridad, del amor, del deseo, el impulso, la iniciativa personal, sintiendo una conexión y responsabilidad hacia su pueblo. Y como lo reiteramos, sin duda alguna, Moisés sabía realmente cuál era su nacionalidad. Y también a través de este versículo nos damos cuenta del acordarse de sus orígenes. Y si hay algo muy importante hoy en día también es el acordarnos de nuestros orígenes desde el punto de vista terrenal, porque muchas veces el ser humano tiende como a querer quizás no olvidarse, sino que como avergonzarse de
de sus raíces. Mas sin embargo, esto no sucedió con Moisés. Y dice acá que Moisés visita a sus hermanos israelitas. En el versículo número 24 dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, en este versículo número 24, acerca de lo que es la sensibilidad ante la injusticia, defendiendo físicamente al débil por parte de Moisés. Y también nos damos cuenta defendiendo a su gente de los atropellos, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Quiero que me acompañes rápidamente al libro de Éxodo, en el capítulo número 2 y versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido, ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Nos damos cuenta entonces que debido a que un israelita estaba siendo maltratado, seguramente en aquel tiempo estos capataces egipcios empleaban mucho los palos y como los látigos. Sin duda alguna, con más de algo de esos objetos, o quizás pegándole estaba, y eso hizo que Moisés se molestara tanto, y pasó lo que estamos leyendo. Acá definitivamente yo quiero que me pongas atención a lo siguiente: la interpretación bíblica. Nos damos cuenta que esto es un evento como un acto de liberación y protección de un pueblo oprimido, en lugar de buscar una tipificación jurídica moderna basada en el Código Penal. ¿Por qué decimos esto? En cuanto desde el punto de vista del derecho jurídico penal, esto sería tipificado de homicidio. Sin embargo, en esa época y contexto bíblico, el concepto de homicidio o asesinato y la aplicación de la ley jurídica eran muy diferentes a los de hoy en día, a los sistemas jurídicos actuales modernos. Aunque en este acto se tipifica como un homicidio doloso, ya que actuó con intención de matar al egipcio que maltrataba a un hebreo, vengándose por el agravio, lo cual demuestra, pues, por una parte, una voluntad de causar la muerte como resultado de su acción. Pero si nosotros nos damos cuenta, acá a la luz de la palabra, por eso dijimos al principio la interpretación desde el punto de vista bíblico. Recordemos que el pueblo de Israel, lo narra acá la palabra de Dios, y si está escrito en la Biblia es verdad. Fue sometido a una esclavitud, pero de un nivel terrible. A la luz de la palabra nos damos cuenta, y también se sabe a través de la historia secular, de la historia judía, cómo el pueblo de Israel fue maltratado en Egipto. Entonces, sin duda alguna, es como que ahora nosotros viésemos cuando que estuviera esclavizada una persona, y nosotros, nuestra sensibilidad humana nos hace, en algún momento, nos produce molestia y muchas veces enojo por las injusticias. No con esto estamos
justificando lo injustificable, no. Pero también recordemos que Dios escogió específicamente a Moisés para que llevara a cabo una labor desde el punto de vista terrenal como un líder, como un libertador. Y por lo tanto, sucedió esto. Entonces, en el versículo número 25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Recordemos muchas veces que la incomprensión en el ser humano lamentablemente es una de las ataduras que el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre le ha dado al ser humano. Nos damos cuenta acá. Yo quiero, y por eso hoy quiero a través de lo siguiente que me pongas mucha atención. En este versículo número 25 lo vamos a volver a leer para que lo entendamos como el Espíritu Santo nos revela la palabra. Dice: pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. Por eso les manifestábamos que ya Dios había escogido a Moisés para que él fuera, desde el punto de vista terrenal, un libertador, un líder que los condujera a ellos a salir de la esclavitud en Egipto. Y dice: por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Recordemos que lamentablemente el pueblo de Israel siempre, desde sus mismos orígenes, siempre ha sido un pueblo rebelde, un pueblo muy desobediente. Entonces, cuando dice acá: pero él, o sea, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, nos damos cuenta de algo muy importante. Y por eso yo te mencionaba que pongamos toda nuestra atención a lo siguiente. Acá nos damos cuenta de una presunción. La presunción, desde el punto de vista bíblica, es un exceso de confianza en uno mismo. Una creencia errónea de que se alcanzará la salvación por sí mismo. Es un estado de expectativa que se opone a la fe, pues cuando hay fe en Dios, la misma fe va a actuar en nosotros y nos va a dar paciencia, mientras que la presunción se confía en el criterio propio o en las mismas capacidades o una interpretación errónea. Ahora bien, nosotros conocemos desde el punto de vista terrenal qué es la presunción. Nosotros sabemos que la presunción es algo basado en que puede suceder, de que un hecho sea cierto o se vaya a dar en un futuro. Y aquí viene lo importante. Como esto era ya un plan de Dios, en el sentido de que el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud de Egipto, y que por eso lo leímos y lo reiteramos, que Moisés iba a ser un vaso útil en las manos de Dios para poder llevar a cabo esto. O sea, que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Al final, Moisés no actuó con presunción, ni espiritual ni terrenal, al pensar que los israelitas lo estimarían, sino con una mezcla de obediencia, humildad y preocupación ante el encargo de Dios y la difícil realidad del pueblo. Además, Moisés se enfrentó a dudas y temor, ya que el pueblo se había vuelto rebelde. En este contexto, la acción de Moisés estuvo acompañada de la voluntad de Dios y las circunstancias del pueblo, más que por una presunción personal. Entonces nos damos cuenta también, por eso lo explicamos al principio, de la imperfección humana.
la incomprensión humana del pueblo de Israel a Moisés y la ceguera espiritual de Israel. Entonces, ¿por qué hemos explicado esto? Porque recordemos que desde el punto de vista terrenal, por eso lo manifestamos. Cuando uno ve las injusticias o sabe de ciertas injusticias en cualquier aspecto de la vida, uno se molesta. Y muchas veces lo vamos a poner desde el punto de vista terrenal, a manera de ejemplo. Y ponga atención a lo siguiente. Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, pero hay muchas personas principalmente inconversas, pero también dentro del mismo conglomerado de hermanos y hermanas en Jesucristo, una minoría muchas veces no se deja ayudar. Muchas veces no se dejan guiar. Entonces, muchas veces nosotros, en un afán de ayudar o de apoyar a alguien, muchas veces no lo entienden, no lo comprenden o lo toman que tal vez lo estamos realizando en una manera, quizás muchos pueden decir, es que este se está metiendo en mi vida, se está metiendo en lo que no le importa, en fin, o sea, la incomprensión humana. Muchas veces, aún desde el punto de vista terrenal, se menciona y dice, bueno, es que yo quería ayudar a fulano, a sultano, a mengano, y mira, yo por hacer un favor hice un mal, dicen. Pero definitivamente, desde el punto de vista terrenal, el pueblo de Israel así fue, porque Moisés, él estaba cumpliendo desde ya ese anhelo, ese deseo que ya Dios le había puesto a él. Lógicamente, más adelante, pues el Señor se le aparece en el relato bíblico que leemos en el libro de Éxodo, a través de la zarza ardiendo, cuando Moisés tiene un encuentro personal con Dios, y ahí ya le da las instrucciones. Pero desde antes ya el Señor había puesto en Moisés ese amor, ese anhelo por el pueblo de Israel, porque recordemos que Moisés también era de Israel. Que él hubiera nacido estando en Egipto, pues ya era un asunto que se dio. Pues entonces, por eso lo decíamos, ¿verdad? Que definitivamente desde ese momento ya Moisés estaba siendo usado por Dios para que el plan de Dios se llevara a cabo. En el versículo número 26 dice, y al día siguiente, dice, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Él viene acá actuando de una buena fe. Muchas veces nosotros, cuando vemos una pelea o un conflicto, tratamos la forma de mediar entre las partes, pero por eso mencionábamos, va a venir la incomprensión. Aquí nos damos cuenta que Él viene y los exhorta a que dejen por un lado una contienda. Y recordemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo número 2, versículo número 13, nos dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? La contienda, pues definitivamente no es buena desde ningún punto de vista. Y Moisés aquí nos muestra también, cuando dice que trata la forma de ponerlos en paz, el amor al prójimo, el rechazar la violencia física, el mediar en un problema con buena intención. Entonces, después de esto, en el versículo 27, nos vamos a dar cuenta de algo que también es muy necesario que nos demos cuenta. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
La ira del hombre, las agresiones, el rechazo a los hijos de Dios, el rechazo al consejo. Éxodo capítulo 2 versículo 14 nos dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. La ingratitud o ser mal agradecido, esa es una también de las ataduras que el enemigo le pone a las personas. Por eso lo explicábamos muchas veces, que aún en el mismo pueblo de Dios, y lo digo con todo mi corazón, no con el ánimo de ofender, no. Muchas veces hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo que piensan que cuando un hermano o una hermana en Jesucristo los exhorta o les da un buen consejo o trata la forma de ayudarlos en cualquier aspecto, se molestan porque piensan que tal vez ellos no necesitan de ello. Y nos damos cuenta, la ingratitud, o sea, el ser malagradecido. Mientras que Moisés, con amor de corazón, trata la forma de poner paz en un conflicto entre hermanos. Mira cómo la ira del hombre. Y recordemos que esto, lamentablemente y triste, nos recuerda cuando Israel rechazó a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos primeramente cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó la ley, rechazó aquellos siervos, aquellas siervas que Dios levantó en ese momento, y rechazó a los profetas. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra a cumplir el plan de salvación diseñado por el Padre para la humanidad, también fue rechazado, principalmente por el pueblo de Israel, por sus autoridades, tanto religiosas como civiles. Y hoy en día, lamentablemente, muchos rechazan la gracia y misericordia de Dios porque argumentan: no, es que los evangélicos, los protestantes, no, pero es que esos son fanáticos. No, al hombre, a la mujer en sí no lo vas a rechazar, sino que estás rechazando a Dios. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy en día, recuerda, estos tiempos son finales. El pecado, la maldad se ha extendido tanto en todos los niveles, en todos los países del mundo, mas sin embargo, siempre Dios está hablando todos los días a nuestras vidas, tanto a los creyentes como no creyentes. Entonces, en el versículo número 28 dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Nos damos cuenta que este israelita, que era malo, porque no se puede decir que fuera una persona bondadosa, el que estaba enfrentando a Moisés. Así muchos hoy en día, en una forma abusiva y osada, pretenden enfrentarse al Señor. Nos damos cuenta del enfrentamiento del agresor. Y mira cómo el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, utiliza a estas personas malvadas, a estas personas malas, la incitación. ¿Y por qué decimos esto? Cuando le dice: ¿quieres tú matarme? La malicia. También la acusación, como mataste ayer al egipcio. El acusador. Mira, el enemigo, siempre que el Señor Jesucristo lo reprenda, va a estar acusando. Y aquí, a través de esto,
nos damos cuenta del descubrimiento del pecado. Y en el versículo número 29 dice: al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Nos damos cuenta, dice acá en este versículo 29, al oír esta palabra Moisés huyó. Moisés huyó a Madián. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 2, versículo 15, el cual dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Nos damos cuenta que después de esto que Moisés tuvo que enfrentar, él huye a Madián. La palabra Madián en idioma hebreo es pleito, rencilla, contienda, pelea, concurso y competencia. Recordemos que los madianitas eran comerciantes nómadas. Utilizaban mucho el camello como un medio de transporte, de carga. Al noreste del Sinaí, en la ruta de Edom a Egipto, muy cerca del desierto de Parán, ocupado por Israel. En la actualidad se puede decir que Madián es Arabia Saudita, y recordemos que Madián era hijo de Abraham y Cetura, lo cual está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículos 1 y 2. Y quiero que lo leamos para que definitivamente nos demos cuenta acerca de esto. En Génesis, capítulo 25, versículos 1 y 2, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Entonces nos damos cuenta definitivamente que a raíz de este acontecimiento que marcó también parte de la historia del pueblo de Israel, Moisés tuvo que huir. Y como lo dijimos, hacia la localidad de Madián, lo que hoy es actualmente parte de Arabia Saudita. Y quiero que me pongas atención a lo siguiente: la huida a Madián por parte de Moisés no es cobardía, como algunos hubiesen pensado. ¿Y por qué decimos esto? Esto es una consecuencia de su acción de matar al egipcio, lo cual obligó a salvar su vida, demostrando más el escapar de la ira de los egipcios que una falta de valor espiritual. Fue un acto de supervivencia y no falta de fe y prudencia para conservar su vida. No tampoco a una renuncia a su misión. Y recordemos, como lo dice acá la palabra de Dios, que estando él en Madián, él tuvo 2 hijos, los cuales son Gersón y Eliezer, lo cual está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, versículos 2 al 6. Y quiero que me acompañes, porque definitivamente nosotros queremos que esto pues sea corroborado a través de la palabra de Dios, el cual nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 2 al 6, y dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora,
la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy a través de este pasaje de la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, en estos versículos que hoy el Señor nos ha permitido estudiar, nos damos cuenta de que cuando Dios tiene sus propósitos, no hay absolutamente nada ni nadie que los impida. Porque hoy en día, muchas veces, en medio de muchas circunstancias, el ser humano muchas veces tiende a ser un poco incrédulo. Porque si hay algo que al ser humano nos cuesta en sí, tanto creyentes y ya no digamos los que no son creyentes, es la fe. Si nos damos cuenta, Moisés, a pesar que él fue instruido y que tenía los bienes materiales, él era hijo adoptivo de la hija del faraón, vivía con la realeza egipcia, o sea, tenía sus comodidades desde el punto de vista terrenal. Él era un hombre muy instruido, mas sin embargo, él sabía también sus orígenes. Y él definitivamente, como sabía que él era israelita, cuando lo acabamos de leer y lo acabamos de estudiar en estos versículos, cuando a él le nació ir a ver a sus hermanos, dice. Entonces, lógicamente lo mencionábamos, que acá también él pensaba que el pueblo de Israel lo iba a recibir, si no con bombos y platillos, pero que no iban a actuar de la manera que actuaron. Y a través de este conflicto que hubo, que un egipcio estaba maltratando y estaba agrediendo salvajemente a un israelita, eso hizo que Moisés se enardeciera, y lo explicábamos. Y siempre lo hemos dicho, no vamos a justificar lo injustificable, pero también en esas circunstancias es muy difícil mantener la calma o la coherencia. Dice la Biblia que el sabio ve el peligro y se aparta, pero también muchas veces Dios permite ciertas cosas. Entonces, acá nos damos cuenta que Dios fue guiando a Moisés, y así hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si el Señor te ha llamado a que le sirvas en el privilegio, sea cual sea, o a un ministerio, o las operaciones del Padre están en ti, con una de ellas que Él te haya dado, y acompañado de los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da. Debemos de ir, que nos van muchas veces a incomprender, nos van a rechazar, nos van a tildar de esto y del otro. Es cierto, pero es ahí en donde el Señor nos va moldeando. Y aquí, a través de estos versículos, este varón Esteban les estaba indicando a los que estaban ahí, aquellos que lo estaban acusando injustamente. Hoy en día el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Así como Moisés ahí fue en las experiencias que él fue teniendo, fue pasando por un proceso.
Y dice acá la palabra que tuvo que huir a Madián y estuvo en el desierto de Madián. Mira cómo espiritualmente también Dios a través de todo eso fue preparando a Moisés para que cuando él se enfrentara al faraón a través de la comisión que Dios le había encomendado, ya fuera él preparado. Y por eso lo mencionamos en el versículo número 23, cuando habla que Moisés cuando cumplió la edad de 40 años, y lo mencionábamos al principio, lo que significa el número 40, y lo que a través de lo escrito en la palabra de Dios acerca de este número, más que todos los 40 días, si lo mencionábamos, hoy en día es muy importante el entregarnos al Señor. Entonces hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Estos pasajes definitivamente nos dejan una gran enseñanza, porque definitivamente nos damos cuenta que también muchas veces, como le pasó a Moisés, así nos sucede a nosotros. Muchas veces, como lo mencionamos, queremos actuar de una manera noble, queremos demostrar todo ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, el ayudar a los demás, pero muchas veces muchos no se dejan ayudar porque hay un espíritu de rebeldía en ellos, de dureza de corazón, de orgullo más que todo. Quizás porque piensan, muchos dicen, es que yo no tengo nada que aprender de aquel, yo no tengo nada que aprender de aquella. No, el orgullo es nefasto para la humanidad. Y más aún cuando hay personas malvadas que en algún momento tal vez conocen algo que tú lamentablemente hiciste o cometiste y te van a estar acusando, como lo hizo que estaba acusando a Moisés. En el versículo 28 que mencionamos, el enfrentamiento del agresor, la incitación, cuando le dice a Moisés, ¿quieres tú matarme? La malicia y la acusación, como mataste ayer al egipcio. El puro diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, estaba a través de esa persona, de ese hombre que estaba, y del acusador. Recordemos, ¿quién es el que acusa? El enemigo. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso nos recuerda el pasaje del sumo sacerdote Josué en tiempos de Zorobabel. Dice la palabra que el sumo sacerdote Josué, sus vestiduras estaban sucias y que ahí estaba delante de Dios el acusador acusándolo. Mas sin embargo, Dios restauró al sumo sacerdote Josué y a través del relato bíblico dice la palabra de Dios que Dios le ordena a unos ángeles que le quiten esas vestiduras sucias al sumo sacerdote Josué y que le pongan unas limpias. ¿Cómo el Señor restaura nuestras vidas? Entonces, hoy yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, porque en medio de la tormenta siempre el Señor está presto y dispuesto a acompañarnos, porque en medio de situaciones diversas siempre el Señor está a nuestro lado. Hoy, más que nunca, pidámosle al Señor, amigo y amiga, así como Dios escogió a Moisés para llevar su plan en el pueblo de Israel para que saliera de Egipto, hoy el Señor te está hablando para que tú también puedas ser un Moisés en tu familia al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este momento
por este tiempo que tú nos has regalado. Sabemos, Señor, de lo importante que es el estudio de tu palabra, y hoy tú nos has bendecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque cada día nos enseñas tu palabra, porque cada día, Maestro de Nazaret, tú nos instruyes. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de la misma. Hoy te pedimos, Señor, que la pongamos por obra y que demos fruto al 100 por 1, y que aquel y aquella que no te conoce hoy a través de esta palabra, tú le toques su corazón, y que tu luz admirable, Señor Jesús, y que hoy la salvación, la libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de pecados, la sanidad llegue a esas almas y a esas familias. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Sabemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás te has olvidado quién es tu capitán. Tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale en el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús.
A nombre del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco del departamento de Guatemala, del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro deseo que este estudio bíblico sea de bendición para todos y que, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros, su iglesia, estemos en el próximo estudio bíblico que desde ya lo declaramos en el nombre de Jesús que será de bendición. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.